Continuando con nuestra serie titulada Los 7 pecados capitales, hablaremos hoy acerca del pecado de la lujuria. Lujuria en griego se denota como koité, primariamente que es un lugar donde acostarse y luego lecho, especialmente el lecho conyugal. Es denotada en Romanos 13:13 como una relación ilícita o también llamada lujurias. Lascivia o lascivo es denotado en griego como aselgeia y denota exceso, licencia, ausencia de freno, indecencia y disolución o lascivias, tal cual como se muestra en el Evangelio de Marcos capítulo 7 verso 22, y es uno de los males que proceden del corazón. En 2 de Corintios 12:21 el apóstol lo presenta como uno de los males de los que habían sido culpables algunas personas en la iglesia de Corinto. En la carta a los Gálatas capítulo 5 verso 19 se la clasifica dentro de las obras de la carne. En Efesios 4:19 se le muestra como uno de los pecados de los irregenerados que perdieron toda sensibilidad. Igualmente en 1 de Pedro 4:3 y en Judas 4 censuran aquello en que había sido convertida la gracia de Dios por parte de los hombres impíos en un libertinaje. Se traduce lascivias en Romanos 13:13, siendo uno de los pecados contra los que se pone en guardia a los creyentes. En 2 de Pedro 2:2 se presenta como prácticas lascivas. Y en el verso 7 se le muestra como una nefanda conducta que era seguida por la gente de Sodoma y Gomorra. Finalmente vemos que la lascivia es una impureza en el placer carnal. El impuro tiene un afecto desordenado por los placeres de la carne y el deseo desordenado por el placer sexual. Los deseos y actos son desordenados cuando no se conforman al propósito divino, el cual es propiciar el amor mutuo entre los esposos y favorecer la procreación. La lujuria es un pecado contra el 6º mandamiento y es uno de los 7 pecados capitales. Es una ofensa contra la virtud de la castidad. El sexo finalmente es un tema de candente actualidad mundial. La fornicación, el adulterio, el homosexualismo, la promiscuidad han llegado a extremos nunca antes conocidos en la historia humana. Tal vez con la excepción de la era antediluviana y el cristianismo en sus 3 grandes ramas, católicos, ortodoxos y protestantes, miran con preocupación estos fenómenos, ya que constituyen una abierta rebelión contra la palabra de Dios. Pero no hay unidad de criterio sobre el tratamiento que deba dárseles. El propósito de este mensaje es analizar a la luz de las Sagradas Escrituras, Supremo Tribunal en materia de vida y conducta, esta situación pecaminosa en la vida del hombre. La Biblia dice sobre la especie humana que Dios creó varón y hembra, como dice Génesis 1:27, de donde queda claro que la pareja heterosexual es el plan divino correcto. Durante la civilización cainita, presumiblemente guiada por ángeles caídos o demonios, la humanidad aprendió, junto a la astrología y el curanderismo, la poligamia y todo tipo de perversión sexual, según el libro apócrifo de Enoc, que no está como parte de las Sagradas Escrituras, y cuyo contenido, entre las interpolaciones gnósticas, conserva porciones concordantes con verdades bíblicas. Según las Sagradas Escrituras, el diluvio fue un castigo por aquellas prehistóricas corrupciones. Tiempo después, Sodoma y Gomorra y otros asentamientos urbanos alrededor cayeron en la depravación. Los sodomitas participaron en conductas aberrantes, intentando incluso violar a los enviados del Señor que ejecutarían su sentencia por medio del fuego, conforme vemos en el capítulo 19 del libro de Génesis. La desviación homosexual tiene origen en las tinieblas,
y su práctica se halla ligada en algunos casos a ritos de adoración satánica. La generalizada idea de que el cónyuge es el deber y el amante es el placer ha propiciado una poligamia socialmente consentida, con desbordamientos de incalculables consecuencias hacia las aberraciones sexuales más canallas. La Biblia circunscribe el sexo a la pareja unida por Dios en el santo matrimonio para la procreación responsable y en conciencia una protección de la pureza conyugal y el deleite mutuo de los cónyuges. El cristiano sabe a través de las Escrituras que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, conforme se escribe en 1 Corintios 6:19, lo cual determina la integridad de su conducta sexual. En hebreo, la palabra fornicación es sanah, con Z, y su significado abarca todo pecado sexual, incluido el adulterio. Finalmente, la palabra griega equivalente es porneia, raíz de pornografía, y engloba cualquier clase de inmoralidad sexual. El vocabulario griego del Nuevo Testamento de Moulton y Milligan es la Corte Suprema de Apelación Evangélica en cuanto a lo que las palabras significaban cuando fueron escritos los libros del Nuevo Testamento. Allí se nos dice sobre porneia lo siguiente: aplícase a las relaciones sexuales ilícitas en general. Los padres de la iglesia latina primitiva eran expertos en el uso correcto de las palabras y entendieron la usada por Jesús en el Evangelio de Mateo como extensiva a toda impureza sexual, incluyendo adulterio, homosexualismo, lesbianismo, sexo colectivo, sexo con animales o con objetos, sadomasoquismo, aberraciones y otros pecados. Como puede verse, la semántica deja sin piso a quienes piensan que Jesús se refería a pecados prematrimoniales o a estos con exclusividad. Es incorrecto pensar adicionalmente que el embarazo, el SIDA y el aborto son las únicas consecuencias de la fornicación. Es igualmente erróneo creer que solo las mujeres sufren a causa de ella y que el hombre solamente goza. Los varones reciben una de las peores consecuencias que trae la fornicación: la pérdida de la capacidad de amar. Una vez hundido en este pecado, cuando intentan abandonarlo, cuestionan por qué no pueden ser cariñosos con sus novias, por qué las maltratan y demás. Existe una diferencia fundamental en el comportamiento de los sexos. La mujer es más noble que el hombre porque, a no ser que se trate de una prostituta o una ninfómana impenitente, no se acostará con alguien si no está convencida de que lo ama. Por el contrario, el hombre generalmente lo que busca es satisfacer sus necesidades fisiológicas y no requiere estar enamorado para acostarse con la primera que le dé la oportunidad de hacerlo. Cuando lo logra, si acaso es con su novia, inmediatamente cambia de conducta. Se acaban los detalles, la ternura, se acaban las largas conversaciones y todo se concentra en los momentos previos a la relación sexual. Así nos encontramos con muchachos que han perdido totalmente su capacidad de amar a causa de la fornicación y la lujuria. Es muy común la experiencia de hombres fornicarios cuyos sentimientos se endurecen que no puedan volver a amar a nadie. Andan buscando la mujer perfecta y cuando creen encontrarla, todo el encanto se desvanece tras la primera relación sexual que tengan con ella. El corazón de estos varones es como una barrera infranqueable y adquiere una penosa incapacidad para volver a enamorarse. Algunos de ellos, aún después de conocer a Cristo como Señor y Salvador, tienen dificultades en su área afectiva. A la larga, bajo una guía pastoral prudente, podrán lograr amar al Señor y, si Él se los permite, podrán volver a enamorarse en lo humano. Es por esa razón que las iglesias deben centrar hoy su acción pastoral en la restauración del matrimonio, institución divina que se halla bajo severo ataque de las tinieblas. El Señor puede ciertamente cambiar el corazón de piedra en corazón de carne, como lo ha dicho en Ezequiel 11:19 y en el capítulo 36, verso 16. En medio de una sociedad tan depravada como la de este siglo,
Muchos cristianos han luchado vanamente para vencer los pecados del sexo, incluyendo la lujuria y la fornicación. Han visto sucumbir sus fuerzas y han malgastado su tiempo sin obtener fruto, porque han atacado las ramas y no la raíz de este inmenso árbol maligno. Las consecuencias son las ramas, pero la fornicación es el tronco. La raíz misma es la lujuria. Las obras de esta han sido definidas claramente en las Sagradas Escrituras. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5 del 19 al 21. Los cristianos que caen y recaen en estas debilidades cometen el error adicional de pensar que su problema proviene de Satanás, cuando en verdad se origina en su propia carne. A menudo olvidamos que el hombre tiene tres enemigos, no uno, ni dos, ni mil, sino exactamente tres, y a saber son el demonio, el mundo y la carne. Es muy común que los cristianos le achaquen la culpa de todo lo que le pasa en su vida al diablo, tendencia popularizada por las denominaciones neomontanistas y por sectas autóctonas, especialmente caribeñas e iberoamericanas, que mezclan fundamentos bíblicos con supersticiones populares locales, como la santería cubana, el vudú haitiano y la umbanda macumba brasileña. Algunos buenos creyentes están entrando sin percatarse en el terreno del ocultismo por un enfermizo énfasis en las actividades y poderes del demonio. Sin ser satanómano o diablólogo, debemos entender que, sin ignorar las maquinaciones de Satanás, la demonomanía obsesiva no solo resta importancia a la victoria del Señor sobre las potestades de las tinieblas, sino que se presta al juego de estas para mantenerlas en vitrina. Satanás fue vencido en la cruz. Creer que todos los problemas provienen del diablo es invalidar el libre albedrío del hombre y la presencia del mundo y la carne como sus enemigos, además del demonio mismo. No pocos, en forma compulsiva y mecánica, viven reprendiendo, atando y echando espíritus inmundos o demonios donde no los hay. Y es triste constatar lo poco que saben, no tan solo de demonología, sino acerca de los otros dos enemigos y las armas que Dios ha provisto para vencerlos. Entonces, podemos hablar ahora específicamente de la carne. La carne, dice, viene detallada a través de 9 principios bíblicos, los cuales son: en la carne no hay revelación. Mateo 16, 17. La carne no produce buen fruto. Juan 6, 36. En la carne mora el mal. Romanos 7, 18. La carne trae condenación. Romanos 8, 1. La carne genera muerte. Romanos 8, 6. La carne es egoísta. Gálatas 5, 16. La carne acarrea corrupción. Gálatas 6, 8. La carne es contraria al Espíritu de Dios. Gálatas 5, 17. La carne es débil para resistir, pero fuerte para atacar. Marcos 14, 38. Dios bendijo al hombre y a la mujer con una atracción mutua. Mientras ambos viven bajo el amor de Dios, sus corazones buscarán el amor divino que es ordenado hacia darse, buscando ante todo el bien del otro.